Muy bien, pues en lo que ustedes recogen los diezmos, se entregan los diezmos y las ofrendas, quiero recordarles una vez más la aplicación de los grupos de conexión. A ver, ¿quiénes ya la tienen en su celular? Ah, muy bien, ya bastantes personas ya lo tienen en su celular, así es que en la semana por ahí recibieron una actualización. ¿Alguien la vio? No, ¿verdad? Dices, no, pues quién sabe. Bueno, no sé si Multimedia me apoye para que una vez más puedan verlo ahí en las pantallas. Y lo que estamos trabajando es colocando nuevas actualizaciones en la aplicación que nos permitan precisamente estar mejor comunicados. ¿Listos? Entonces ya ven ahí en sus pantallas la aplicación, ya se está actualizando. Entonces fíjense, hemos agregado aquí en la parte de abajo una sección que dice eventos. ¿Sí lo ven? Está aquí en la parte de abajo o también aquí en el menú, próximos eventos. Entonces ahorita el próximo evento que tenemos, ¿cuál es? Entonces miren, ustedes le dan aquí Café entre Amigas y ya te da la información. 1 de septiembre a las 10 de la mañana, ¿en dónde? Aquí en el auditorio de Mundo de Fe, evento para mujeres a partir de 12 años. Entonces se dan cuenta cómo poco a poco esta aplicación nos puede ir sirviendo. Estamos trabajando para que el día de mañana podamos tener aquí quizás los bosquejos, quizás los devocionales, las predicaciones en video, etcétera. Tengamos aquí cada vez más accesos, ¿verdad? ¿Cuántos no se despegan de su celular? Ah, ahora sí, ¿verdad? Ya dices, no me conviene contestar. No, pero la realidad es que mira, ya tienes aquí mucha información. Les muestro otra vez un pequeño repaso, cómo pueden ustedes buscar un grupo de conexión. Mira, si tú los quieres buscar por alcaldía, aquí están, mira. Vamos a ver los que están en Coyoacán. Hay 11 de familiares, hay 3 de jóvenes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el de Carlos Arabia, miren. Es líder Carlos Arabia, anfitrión Mundo de Fe, la cita es los martes a las 8, es de jóvenes y aquí está su número de telefónico. Entonces le podemos marcar directamente, no lo vamos a molestar ahorita porque está con los niños, ¿verdad? Mejor lo dejamos tranquilo. Y también tenemos la ubicación, fíjense ahí en el mapa, nos muestra cómo poder llegar a la ubicación. ¿Sí o no? Esto es de mucha ayuda, ¿sí, verdad? Entonces, ¿les gustaría próximamente tener aquí sus bosquejos de la predicación? ¿Qué se me hace que se van a distraer y en lugar de ver los bosquejos van a estar en el Face? ¿No? Bueno, conste, pero también aquí van a tener los eventos. Entonces vean, ya tienen la aplicación, así es que si alguien tiene duda cómo descargarla, cómo instalarla en su celular, en la parte de atrás al terminar cada servicio van a estar los jóvenes, ellos son muy ágiles en estos temas y si tú no sabes, tú les puedes tener la confianza y decirle, hermano, me ayudas a instalarla y ellos te ayudan, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues, ¿cuántos de ustedes fueron a su grupo de conexión? ¿Sí? ¿Todos? ¿Y qué recibieron en su grupo de conexión? Sí, a ver, levanten la mano quienes ya tienen su libro. Muy bien, la mayoría ya los tenemos. Mira, yo entiendo y también el pastor lo entiende que algunos por cuestiones de trabajo, aún a pesar de la aplicación y a pesar de que ya hay más horarios y hay más grupos, al final es difícil ir a un grupo de conexión. Entonces tú puedes adquirir tu libro. Allá en la parte de atrás está el stand, el libro te cuesta 200 pesos, ese es el costo real del libro. Si tú lo recibiste gratis, yo te explicaba hace 8 días que cuando es gratis no quiere decir que no te haya costado, quiere decir que tú no pagaste el costo, ¿cierto? Alguien más lo pagó por ti. Entonces, si tú no puedes estar en un grupo de conexión, te animamos a que tú adquieras tu libro. ¿Por qué? Durante toda esta serie, los bosquejos vienen aquí en el libro. Y una de las actividades que les dimos como recomendación al final del servicio fue que ustedes comenzaran a llenar estas secciones. ¿Ya las vieron? ¿Quién sí las llenó? A ver, levante su mano honestamente, ¿quién sí? Muy bien, me da gusto, bastantes fueron los que llenaron esa sección. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Mira, la realidad es que al principio se tornó un poquito difícil, ¿no? Pero ¿qué pongo aquí? ¿Qué publico? ¿Cuál era lo que yo anhelaba? Miren, yo empecé como que dudándolo y al final, miren, no me alcanzaban las páginas. Entonces cuando un consejo, y a mí me funcionó, yo agarré de la penúltima sección hacia atrás, o sea, como que de atrás hacia enfrente, me fui regresando y me fue más fácil. ¿Por qué? Porque una de las últimas secciones dicen lo que ocurrió y eso sí nos encanta. Es como si le contaras a alguien, ay, ¿qué crees que me pasó? Y ahí sí te fluye, ¿verdad? Solito se fluye la pluma y no te alcanza la hoja. Así empieza. ¿Qué crees que lo que me pasó referente al tema que acabamos de ver? Y cuando tú terminas de escribir esa sección, las demás es más fácil porque tú te puedes dar cuenta, bueno, mira,
Pues referente a lo que pasó, te puedo decir que yo estuve en este tipo de situaciones, te puedo decir que mi equipo era quizás mis compañeros, mis hermanos, mi familia, mi esposa, te puedo decir que ahora mis propósitos son estos. ¿Por qué? Porque ya tienes un antecedente. Entonces háganlo de esa manera. Si ustedes llenan primero la sección lo que ocurrió, pónganlo así a manera de: fíjate que te cuento lo que me pasó, y ahora sí, adelante, van a fluir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿todos ya saben cómo llenar su libro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no lo tienen, adquiérelo. Si no, ve a tu grupo de conexión y ahí lo vas a recibir completamente gratis. Entonces, ¿están listos para venir a la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Por qué no se ponen de pie? Y repites después de mí: soy la persona que Dios dice que soy. Puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer. Tengo las cosas que Dios dice que tengo. ¿Lo creen? Amén. Pues dale un fuerte aplauso al Señor. Y puedes tomar tu lugar. Así es que si el día de hoy también traes tu libro, el bosquejo y las reflexiones que vamos a llenar el día de hoy se encuentran en la página número... Muy bien, los que ya lo tienen y lo buscaron ya saben, en la página número 46. Así es que si tú lo quieres tener ahí a la mano y tener tu pluma preparada, yo te voy a indicar qué es lo que vamos a estar llenando en cada una de esas páginas. ¿Listos? Pues vamos a venir a la palabra de Dios. Fíjate, esta serie se llama La Guía del Viajero, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que en esta vida todo es temporal, no estamos aquí eternamente. Sí fuimos diseñados para la eternidad, pero no en esta situación, no en esta forma, no en este cuerpo mortal. Dios nos ha diseñado para que estemos en la eternidad con Él. Sin embargo, tenemos que pasar por este viaje llamado vida. ¿Están de acuerdo? Y así como veíamos que el piloto tiene que estar viendo los instrumentos del avión para poder darle rumbo al avión y también tener una correcta actitud hacia el horizonte, el primer tema nos dimos cuenta que las debilidades son las que nos desvían fácilmente de nuestro horizonte. Las debilidades puede ser desde una falla en nosotros, puede ser un pecado, puede ser una situación, una mala experiencia que convertimos en una debilidad y que nos hacen cambiar nuestra perspectiva del horizonte. Pero también entendimos que esas debilidades son para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más valioso que podemos saber del capítulo número 1. Y en el día de hoy, el capítulo número 2, estamos comenzando con el tema de las afrentas. ¿Qué son las afrentas? Yo lo buscaba en el diccionario y dice que es una vergüenza y es un deshonor que resulta de algún dicho o de algún hecho, como lo que se sigue después de que te imponen un castigo por haber cometido una falta. Es decir, en el tiempo antiguo el castigo no solamente era con el propósito de corregir la actitud de las personas, sino era con el propósito de evidenciarlas, de avergonzarlas, de humillarlas. Ese era el propósito del castigo. Tan es así que si nosotros pensamos, y la palabra de Dios nos enseña que el que moría en una cruz era ¿qué? Maldito, por causa de que sus consecuencias de su pecado lo habían llevado a esa situación de ser considerado maldito. Y esa era una de las más grandes humillaciones, tener que perder la vida humillado, expuesto. Y entonces cuando nosotros entendemos de esta manera que las afrentas son las cosas que alguien dice o que alguien hace hacia nosotros con el propósito de dejarnos en vergüenza o con el propósito de quitarnos el honor. No esa vergüenza que sienten las mamás cuando dicen ponte unos calcetines que no estén rotos. No esa vergüenza. La vergüenza real cuando uno dice, ¿sabes qué? Pero ¿por qué tuvo que decir eso de mí? Pero que no era necesario exhibir mi debilidad, no era necesario exponerme a esa situación. Y entonces nosotros decidimos en este viaje tomar un ritmo y adelantarnos o vivir conforme avanza la vida. Pero a veces decidimos detenernos en estaciones. ¿Cuáles son estas estaciones? Precisamente las debilidades, la estación de las afrentas, la estación de las necesidades, las persecuciones o de las angustias. Pero cuando Dios termine con nosotros, cuando Dios nos perfeccione sin habernos detenido el tiempo necesario en cada una de esas estaciones, nos va a ver perfeccionados. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que lleguemos a esa estatura. ¿Cuál? La del varón perfecto, la de nuestro Señor Jesucristo.
Y por eso es que el libro de Proverbios nos enseña, hay muchos versículos, muchos pasajes que tenemos que estudiar, pero Proverbios 29, versículo 18 nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Precisamente eso es lo que sucede, sin profecía. En otra versión dice, sin visión el pueblo perece, sin visión el pueblo se desenfrena. Nosotros necesitamos no perder la visión. Y ahí escribe en tu primer renglón del bosquejo, dice, perdemos el rumbo cuando no tenemos ¿qué? Visión. Escribe ahí, visión. Eso es lo que sucede. En la vida fácilmente perdemos el rumbo. Mira, si tú le preguntas a un niño qué quiere ser de grande, tiene sueños que a veces hasta nos dan risa. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en la iglesia y era niño, alguien nos preguntaba y yo la verdad es que no recuerdo qué dije, pero sí me acuerdo de alguien que dijo, yo quiero ser bombero. Y todo el mundo se rió, todo el mundo soltó la carcajada, pero tú lo ves y dices, era lo que él le atraía, era lo que él le gustaba en ese momento, ¿no? Yo me gusta pensar a futuro. De hecho, cuando te concentras en los planes, cuando te concentras en una visión, eso te absorbe tu tiempo, eso te absorbe tus energías a tal grado que no te da tiempo de pecar. Fíjate el beneficio de estar concentrado en una visión. Pero sin embargo pasamos por turbulencias, pasamos por situaciones difíciles y esas son las que poco a poco nos van desviando y nos van desenfrenando. ¿De qué? De la visión que teníamos originalmente. Nos dirigimos hacia lo malo porque no hay un horizonte claro, porque no tenemos la actitud correcta ante lo que viene. Tener visión va más allá y nos da significado y nos da comprensión del propósito divino para nuestras vidas y nos da esperanza y sabiduría para poder pasar adelante las situaciones difíciles. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos que aprender acerca de la visión. Cuando tú tienes una visión, tú dices, esto solo es un bache, no me voy a quedar aquí. Cuando tú tienes un propósito, tú podrías estar estudiando la carrera y puedes reprobar un examen, pero vas a decir, ¿sabes qué? Esto solo fue un tropiezo, no me voy a quedar aquí. Cuando tú estás con una visión, sabes que quieres llegar más adelante. Mira, Dios es tan claro y como Él conoce todo, tu presente, tu pasado y tu futuro, Él no se preocupa, Él sabe que vas a llegar. Lo que le podría entristecer es la forma en que tengas que llegar. Pero mira, Dios estaba con Moisés, ¿te acuerdas? Estaba ya en el monte platicándole sus planes y le estaba diciendo, mira, vas a escoger a la tribu de Leví, ellos me van a servir, no les vas a dar tierra, ellos les vas a dar mi herencia, ellos van a ser los que me van a servir y Moisés va a ser mi sacerdote perpetuo. Fíjate, se lo estaba diciendo y ¿qué estaba sucediendo abajo? Aarón, aquel a que Dios le estaba diciendo a Moisés, este va a ser mi sacerdote, Aarón estaba haciendo un becerro de oro en ese momento. ¿Te das cuenta? Así es Dios, porque llama las cosas que no son como si fueran. Entonces tú te puedes dar cuenta, Señor, si yo soy así el día de hoy, gracias porque no voy a ser así el día de mañana, porque tú sí me puedes ver completo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Lo aprendíamos hace 8 días, ¿recuerdas? Romanos 8:28 nos dice claramente que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman su nombre. Nosotros amamos a Dios y por eso es que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Segunda de Corintios 4, versículos 10 al 12 dice lo siguiente: llevando en el cuerpo, fíjate, ¿en dónde? En el cuerpo, llevando en el cuerpo siempre todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sabes qué? Seguramente te van a afrentar, seguramente te van a avergonzar y te van a decir cosas y que te van hasta doler, te van a lastimar. Pero ¿sabes qué? Cuando la vida de Cristo se manifieste, la gloria de Jesús aún en ti mismo la vas a poder sentir y decir, Señor, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque lo que viví no fue otra cosa sino una preparación de lo que tú querías que yo viviera, de lo que tú querías que yo me convirtiera. Muchas veces las afrentas vienen por predicar el evangelio. ¿Cuántos de ustedes no les han ofendido y le han puesto apodos desde que aceptaron a Cristo? Mira, yo te he compartido, yo nací en un hogar cristiano, pero cuando yo iba en primaria, yo quería ser de los cristianos del servicio secreto del reino. Servicio secreto, no quería que nadie se enterara.
O sea, yo era un cristiano así como me voy a infiltrar nada más en el mundo, pero no quiero que se enteren. ¿Sabes por qué? Porque no es como ahora. Hoy día me da gusto porque de verdad hasta el año pasado en el Festival del Día de las Madres, una de las canciones que pusieron era una canción de uno de los autores cristianos. Y a mí me daba gusto escucharla. Yo decía, qué bendición que en la escuela pública, en el bailable del 10 de mayo, pongan una canción cristiana, una canción de un autor con convicciones cristianas reales, ¿no? Y es cuando tú dices, ¿qué sucede? Y empiezas a preguntar, es que también ya el maestro es cristiano, es que también el compañerito y fulanito, y es más fácil. Pero ¿sabes cómo eran mis tiempos? Tú eres de los aleluyas, ¿verdad? Tú eres de los que van, tú eres de los que no pueden y saben perfectamente lo que no pueden hacer y hasta nos andan cuidando. No que tú eres cristiano y no que tú... Y así es como te tratan. ¿Por qué? Porque son afrentas. Pero mira, tenemos que saber que este es un mundo imperfecto y tenemos que recordar que todo nos va a ayudar para bien. Habrá gente en este viaje que nos va a estar afrentando y nos va a querer herir y nos va a querer ofender y nos va a calumniar por muchas razones. Por ejemplo, por envidia, por tragedias, por enfermedades, por una pérdida de un ser querido, o porque nos menosprecian o menosprecian nuestro trabajo, o porque no encuentran ellos empleo, o porque no reconocen nuestro esfuerzo, porque precisamente no reconocen nuestros dones o nuestros talentos, porque a lo mejor el hijo o el cónyuge comete errores, porque son malos entendidos, o porque amamos de una forma que pareciera equivocada, porque lo damos todo, o simple y sencillamente por un pecado. Y por muchas otras causas recibimos afrentas. Es bien fácil señalar, es bien fácil juzgar. Si algo que les he enseñado a mis hijos, les digo, tengan cuidado, porque cada vez que señalas con el dedo índice, 3 dedos apuntan hacia ti. Mejor analiza lo que dices, mejor analiza lo que estás señalando, porque curiosamente nos fijamos más en aquello que fallamos. Y precisamente por eso lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque para que no se note en mí, prefiero recalcar el defecto del compañero, prefiero recalcar el defecto de los demás. Y eso es lo que va a hacer la gente, eso es lo que va a estar haciendo. Proverbios 6 nos dice en los versículos 30 al 33: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca pasará, y su vergüenza nunca pasará. Mira, he sabido y escuchado de personas que tú dices, sí es cierto, el error de su vida lo va cargando todo el tiempo, todo el momento. Ministerios que han sido truncados por causa de errores tan tremendos como el adulterio. Pero aquí está en la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo? Su afrenta nunca será borrada, ahí va a estar. Y tiene que estar luchando contra eso, tiene que estar viviendo. Sin embargo, Dios es el que nos hace que en esas afrentas nos ayuden a crecer, porque nosotros decidimos si quedarnos en esa estación de la afrenta o salir de ella. Aún el rey David cometió esos errores, pero ¿qué dice la palabra de Dios después de él? Que seguía siendo un hombre perfecto. Y le decía a Salomón: sé perfecto como tu padre. A pesar de las afrentas que había vivido, tú decides qué hacer con ellas, mi hermano. Tú decides qué hacer con cada humillación, con cada deshonra que te han hecho. Y mira, si pusiéramos como ejemplo al Señor Jesús, qué mejor ejemplo, ¿cierto? Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús. Hechos 5 nos habla en los versos 40 al 42 acerca de cómo es que ellos vivían, los apóstoles vivían. Y fíjate lo que dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es muy diferente cuando a ti te afrentan por hacer el bien. Es muy diferente cuando a ti te avergüenzan por hablar de Jesús. Tú te puedes sentir precisamente como los apóstoles, dignos de padecer afrenta, dignos de padecer humillación, dignos de padecer vergüenza. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. No por causa de los chismes en los que te metes, sino por causa de Cristo, ¿verdad? Es muy diferente que tú puedas decir: mira, sí, me están juzgando, me dicen que soy un aleluya, me dicen que mi fe me lleva al extremo de la locura, pero prefiero vivir así a vivir como ellos.
También el apóstol Marcos escribe ahí, el discípulo Marcos escribe en capítulo 3 y dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Fíjate cómo el mismo Señor Jesús los avergonzaba. El Señor los avergonzaba al decirles: miren, ustedes se creen expertos en la ley, ustedes creen que dominan la ley, entonces díganme, ¿se debe hacer el bien el día de reposo o no se debe hacer el bien? ¿Y por qué crees que quedaban callados? ¿Qué sucede cuando tú recibes una ofrenda, una afrenta? Te quedas callado, te quedas avergonzado. Eso era lo que sucedía. Ellos no conocían la profundidad de lo que la ley que realmente quería enseñar, que era tener una relación de obediencia con Dios. Por eso es que se sentían avergonzados. Más adelante en los versículos 5 y 6 dice que sus corazones estaban cerrados. ¿Por qué? Porque se habían ofendido. ¿Por qué nos preguntas eso en público? ¿Por qué nos humillas de esa manera? Y más adelante, versos 20 y 21 dice que fue afrentado y fue malinterpretado aún. El Señor Jesús fue malinterpretado aún por sus amigos y por sus vecinos, aún por su propia familia. Y dice el verso 20: ¿no es este el carpintero? Le decían que estaba loco, le decían que estaba endemoniado. Lo oyeron los suyos y también lo ofendieron. Dice más adelante: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ninguno de ellos aún podía comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Su familia, los demás cercanos, dice, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Qué le estaban diciendo? Está loco, no está en sus cabales, no está en su sano juicio. Es lo que le estaban diciendo, está fuera de sí. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. Así que llegó su fin. O sea, el Señor Jesús le respondía inclusive con sabiduría. Le decían: miren cómo lo que me dicen ni siquiera aplica. Y aún así lo ofendían, y aún así le causaban humillación y estragos. ¿Por causa de qué? De que él tenía una convicción y de que él tenía una fe. Él sabía cuál era su propósito y no se iba a desviar. ¿Sabes? A muchos de los grandes genios les han llamado locos, les han llamado que están fuera de sí, les han llamado que están retrasados, y eso no fue un impedimento para que ellos lograran hacer lo que hicieron. ¿Sabes? Yo no sé cuántas cosas te han dicho, pero eso no tiene que ser un impedimento para que tú seas lo que Dios dice que eres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Dale fuerte el aplauso, Señor. ¿Alguna vez te han causado alguna afrenta o te han malinterpretado precisamente al catalogarte como un fanático, como un loco, por amar a Dios, por amar a Jesús, por tus convicciones en Cristo? Precisamente no eres el primero, no eres la primera persona que lo vive. Jesús mismo fue quien lo experimentó en carne propia. Pero ¿sabes qué? Es mejor que recibas afrenta y humillación por causa de que sigues a un Dios vivo, a que sea por causa de tus errores o de tus pecados. ¿Qué prefieres? ¿Que te digan eres un loco fanático de esos cristianos, de esos aleluyas? ¿O prefieres que te digan que eres un drogadicto, un alcohólico, un adúltero? Y a veces tal parece que el otro es una honra, ¿no? A veces tal pareciera que estamos tan al revés, que mira qué tan alcohólico soy, mira qué tan adúltero soy, mira cuántas mujeres tengo. Y tal pareciera que es una honra, cuando es todo lo contrario, es una afrenta. No podemos quedar bien con Dios y con nuestros amigos al mismo tiempo. Y ¿sabes? No te tienes que esforzar mucho, solamente tienes que decidir con quién quieres quedar bien. Porque al final te van a afrentar, pero tú eliges con quién quieres quedar bien. Jesús fue calumniado por los fariseos, por su madre, por sus hermanos, por los escribas, los expertos de la ley, y por muchos. Hasta el día de hoy han hecho películas y documentales en donde sospechan que tenía un amante y que era María Magdalena, o en otros hasta sospechan que era homosexual porque andaba con puros hombres. ¿Te das cuenta?
Qué tremendo, hasta el día de hoy siguen afrentándolo, hasta el día de hoy siguen queriéndolo humillar, y hasta el día de hoy por eso nos tachan de fanáticos y creen que esto es nada más un negocio como algo en que seguir, pero no es así. Tú y yo sabemos que esto es verdad y que esto no cambió no solamente mi mente, sino mi corazón, y que verdaderamente Él es digno de nuestra honra, no de deshonra. El mismo profeta Isaías, cuando escribía acerca del Mesías, Isaías 53 verso 3, refiriéndose al Mesías, dijo lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate, a veces algún solterón pensará que también es desechado entre los hombres, pero no es así. Aquí se estaba refiriendo, fíjate, experimentado en qué, en quebranto. Es decir, tenía experiencia en vivir quebrantado. Dice, y como que escondimos de él el rostro. ¿Te ha pasado que en alguna ocasión llegas a un lugar donde piensas que vas a ser bien aceptado y te hacen casi así de que, con permiso, ya llegó fulanito? ¿Te has sentido así como que, ay, creo que no soy bienvenido aquí, mejor me retiro? Aquí es lo que dice, como que escondimos de él el rostro, menospreciado. ¿Alguna vez te han menospreciado? ¿Te han hecho menos? ¿Te han dado menos valor del que realmente tienes? ¿O no te han estimado? Eso lo vivió Jesús y se profetizó antes de que Jesús estuviera. Jesús fue difamado, mentira tras mentira, menosprecio tras menosprecio, rechazo tras rechazo, calumnia tras calumnia. Jesús ya lo vivió. Finalmente la humanidad no soportó la verdad a tal grado de que lo llevó a la peor muerte. ¿Cuál muerte? La muerte más humillante, la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque quería humillarlo, quería hacerlo de la mejor manera para humillarlo. Pero ¿sabes? Las afrentas van a venir de nuestros amigos y de nuestros seres queridos. Es más, las que verdaderamente duelen son esas. No te ofende. Si tú vas en la calle y alguien te dice algo, te dices, se me resbala, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no lo conoces, porque no es alguien a quien tú le tengas aprecio o tú lo tengas en estima. Entonces tú dices, las cosas de quien vienen. Si es alguien a quien no conozco, lo mismo te deseo. Si no eres cristiano, ¿verdad? Si eres cristiano, pues hasta le dicen, Dios te bendiga, ¿no? Pero se lo dicen en un tono que realmente no lo estás bendiciendo. Pero si realmente eres un hijo de Dios, tú dices, mira, no me pasó nada, no me afecta tu afrenta. Pero ¿qué de aquellos que son los cercanos? ¿Qué de aquellos que consideramos los amigos o la familia o los hermanos? Es donde menos esperamos recibirlo. Sin embargo, escribe ahí en tu bosquejo, hay afrentas de familiares y amigos. ¿Sabes por qué? Por malos entendidos. Escribe ahí, por malos entendidos. Pasa en cualquier lugar, pasa en cualquier persona, pasa hasta en las mejores iglesias. ¿Lo sabías? Pasa. ¿Por qué? Porque seguimos siendo hombres. Miren, no somos aquí un museo de santos. Por bien bonitos que nos veamos, no somos un museo de santos. Somos un hospital de almas que necesitan ser restauradas, que necesitan ser trabajadas. ¿Y sabes cómo trabaja Dios con las almas? Con el roce unos con otros. Y Dios siempre trabaja con doble propósito, porque trabaja con uno que tiene el carácter fuerte, con uno que tiene el carácter débil, y los pone juntos a trabajar. Ese es Dios, es el que permite esas cosas. Y ahora entendemos por qué. Ay, Dios mío, ¿por qué me mandaste a estos hermanitos en la iglesia? Precisamente para moldear mi carácter, para hacer de mí una mejor persona. Eso es lo que sucede. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con los familiares, con los amigos, con los seres queridos? Un malentendido, una afrenta, lo primero que causa es una separación, pone distancia. Mucha gente se separa después de 3, 4 meses o años y se dejan hasta de hablar por causa de una afrenta, de un malentendido, algo que no se pudo reparar. Tienes que recordar que Jesús fue quien más afrentas recibió, y siempre lo buscaron para afrentarlo, para humillarlo, para faltarle el respeto. Siempre buscaban una falla en él. ¿Por qué? Porque lo querían validar, lo querían probar y querían demostrar que no era quien era, que no era quien decía ser. Pero sabes, algunos ejemplos en los que podemos darnos cuenta es quizás entre esposos. ¿Cómo son las afrentas entre esposos? Ay, viejo, tú siempre lo mismo, ¿no? Ay, vieja, tú estás... Y empezamos a ofendernos y empezamos a afrentarnos, y tal pareciera que por la confianza tenemos permisos de faltarnos el respeto, cuando debiera ser todo lo contrario. Debiera ser el lugar donde más debiéramos amarnos y donde más perdón debiéramos practicar.
¿Te han malinterpretado quizás tus hijos? Ay, papá, ya estás muy viejo, ya estás ruco, ya no das para esto. No entiendes la moda, no entiendes lo que queremos, no entiendes lo que hacemos. Y te van a seguir malinterpretando. Tal vez te dicen, tú quieres aportar algo y ¿qué estás de metiche? ¿Para qué te metes si ya sabes que no vas a arreglar nada? Y así nos afrentan una y otra vez, pero a veces no es quizás de forma intencional, es simple y sencillamente porque hemos perdido ese límite de respeto, hemos perdido esa cuidar la confianza y ese cuidar la honra mutua. ¿Cómo podemos entonces prepararnos ante esos? Tenemos que desarrollar carácter, tenemos que saber que esas afrentas nos van a ayudar y son varios de los puntos que vamos a entender el día de hoy. Fíjate lo que dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué está diciéndonos aquí el proverbista? Mira, yo lo escuché en una frase más popular, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. ¿Qué quiere decir? Que entre familia los problemas van a ser más fuertes. Y es lo que te está diciendo Proverbios. Mira, el hermano ofendido, no hombre, de verdad hay familias que no se hablan por años. ¿Solamente por qué? Porque se ofendieron. Es más, si nos vamos al primer ejemplo de la familia, ¿qué pasó entre los primeros hermanos? ¿No lo mató al mayor? ¿Por qué? Por un malentendido. Por un malentendido, eso fue lo que sucedió. Por eso es que es más cerrado. ¿Por qué? Porque son malas interpretaciones, son sentimientos nunca arreglados. Y la Biblia trata con todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, estamos llenos de imperfecciones y debemos tratar las afrentas con el fin de ser perfeccionados cada día. Cada uno de los personajes bíblicos, el que te guste, todos ellos sufrieron afrentas, todos ellos sufrieron humillación. Podríamos hablar de Elías, podríamos hablar de José. José lo malinterpretaron desde niño. A lo mejor él, por no saber manifestar lo que Dios tenía para él en esa inmadurez, pero fue malinterpretado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, llega como un esclavo que no tenía derechos y entonces, aunque él estaba prosperando en su trabajo, sigue siendo afrentado por causa de una mujer que quería acostarse con él. Y fue llevado hasta la cárcel y una vez más a sufrir afrentas y vergüenzas. Y él siguió creciendo. Si te gusta a lo mejor David también fue afrentado muchas veces. El mismo rey lo quería matar. El mismo rey estaba teniéndole envidia por causa de lo que él hacía, sin entender que en realidad lo hacía para él. David verdaderamente honraba y amaba a Saúl. David le daba su lugar, tan es así que a pesar de que la amistad que tenía con su hijo era porque precisamente se habían identificado, se habían hecho grandes amigos, pero Saúl seguía intentándolo matar. Ve lo que dice Samuel 20, el primer libro de Samuel, capítulo 20, en los versos 30 al 34 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa. ¿Cómo le dijo? Hijo de la perversa y rebelde, dice: ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre esta tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a Saúl su padre y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? ¿Cuántas veces te has preguntado: pero yo qué te hice? ¿Cuántas veces le hemos dicho: no, pero ¿y yo qué hice? Entonces Saúl, fíjate cómo le responde, le arrojó una lanza para herirlo. ¿No era su hijo? ¿Jonatán no era su hijo? Pues por estar defendiendo, ahí te va también, ¿no? Y es como cuando decimos: y tú también te callas la boca, ¿no? Y le lanza la lanza para herirlo. ¿Y de dónde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David? Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre lo había afrentado, su padre lo había avergonzado, lo había humillado. Muchas veces precisamente cuando no sabes administrar el orgullo, cuando no sabes que esas humillaciones son para forjar tu carácter, lo que va a suceder es que como Jonatán, puedes vivir afrentado. Y si tú te estancas ahí, ese es el conflicto. Tú te vas a quedar en este viaje estancado y amargado. ¿Por causa de qué? Es que hubo un día que mi padre me habló de esta manera y me humilló. No me dio mi lugar, no me dio mi honra, no me dio el respeto que merecía. Jesús lo afrentaron tantas y tantas veces.
Lo acusaron de ser convenenciero, de ser brujo, de ser endemoniado, de ser un falso maestro, y aún lo crucificaron de la manera más humillante. Por eso es que Juan dice en el capítulo 1, en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y eso es lo que sucede. Cuando tú recibes una ofrenda es porque la gente no te ha conocido y te menosprecia. No le reconocieron al Señor Jesús, lo malinterpretaron. Si imagínate, si esto le hicieron al Señor Jesús, ¿qué no harán con nosotros? ¿Te das cuenta? Las ofrendas no es algo que nos debiera de estar preocupando, y es por eso que en este capítulo debemos identificarnos con Cristo. Debemos saber que si Él lo vivió, nosotros también lo vamos a vivir. Y si ya lo sabemos que lo vamos a vivir, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Tenemos que saber cómo actuar, precisamente para que cuando a nosotros vengan las afrentas, sepamos que Jesús pasó por lo mismo. Si tú te sientes que eres el único, le puedes decir: Señor, gracias, porque ahora sé que no he sido el único que he sido ofendido. Gracias porque sé que a ti también te ofendieron. Gracias porque sé que aún en esto me pusiste ejemplo para actuar de la mejor manera. ¿Cuántos cristianos nos enfocamos en los legalismos? Yo venía de una iglesia muy conservadora, muy tradicionalista, donde el ritual a veces era más importante que la acción. Y eso es tremendo. Dios tuvo que sanar mi corazón, si no yo ahorita muchos de ustedes ya los hubiera mandado, no. Pero realmente es importante entender que el legalismo es eso precisamente. El legalismo es, ¿sabes qué? No alcanzas a cubrir la cuota de honra que te mereces, porque no hiciste las cosas como las tenías que hacer. Y eso es lo que hacemos, y nos enfocamos en tantas reglas humanas y nos enfocamos en tantas leyes impuestas por los propios hombres que nos olvidamos de las acciones verdaderas. Quizás podemos decir: no fumes, no tomes, no hagas, no digas, no vayas, no vengas, pero quizás pasan años que esa persona ni se habla con sus hermanos, ni se habla con su padre, ni con sus tíos, pero está cuidando el testimonio. Ante todo hay que cuidar el testimonio. No, tienes que cuidar tu relación con Dios. Tienes que cuidar tu intimidad con Dios, que tu servicio no sustituya tu tiempo de intimidad con Dios. Eso es lo que tienes que verdaderamente hacer. Y es cuando entonces nos damos la vuelta y decimos: no queremos saber nada de Dios, por causa de que nos enfocamos ¿en qué? En legalismos, por causa de que no estamos perdiendo el enfoque y estamos perdiendo la visión de lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos sido ofendidos. En algún momento recibimos alguna afrenta, y yo te lo platicaba hace 8 días. Yo me alejé de la iglesia por causa de que me había sentido con una afrenta, por causa de que me había sentido humillado. Yo sentía que entonces mis dones y mis talentos se tenían que morir y apagar y dejarlos ahí por causa de que había sido afrentado. Y entonces cuando nos ofendemos, perdemos la visión, perdemos el rumbo. Cuando nos ofendemos, verdaderamente perdemos el enfoque y la cordura. Y es entonces cuando le abrimos la puerta al pecado, a la desesperación, a la frustración. Y no es así como tenemos que vivir. No es así lo que Dios quiere para nosotros. Esto Dios lo permitió con un propósito. Y ahora que has pasado la situación, el Señor la puede usar para perfeccionarte. Yo te puedo hablar de eso, ¿sabes por qué? Porque lo he vivido. Y ese es el mejor testimonio que puedes decirle: ¿sabes qué? Yo te puedo entender. Yo sé que va a haber muchas gentes que te van a ofender, muchas personas, puede ser los líderes, puede ser las personas que tú amabas, te van a ofender, pero tú tienes que saber que Dios está perfeccionándote, que Dios está trabajando en tu carácter, que Dios está trabajando en tu corazón, porque eso es lo que le importa a Dios. Hay algunos que se creen muy santos y que leen la palabra de Dios todos los días y que se creen capaces de hablar de sermones del perdón, pero no pueden perdonar a su padre. Y eso es más importante. Tenemos que vivir y que tenemos que actuar lo que predicamos. Tenemos que vivirlo de tal manera que nuestras palabras sobren. Tenemos que experimentarlo de tal forma que las palabras no sean necesarias. Sin embargo, cuando vives ofendido, te la pasas toda la vida quejándote. Uy, sí, ya van a empezar a hablar de eso, ¿no? Ya van a empezar a decirlo y ya empiezas entonces ¿a qué? A quejarte. Y cuando la queja se manifiesta, ¿sabes por qué es? Porque hubo un momento en que alguien te ofendió en esa área. Esa es la realidad. Nos quejamos precisamente porque pensamos que a través de la queja vamos a denunciar aquella ofensa que teníamos, aquella afrenta que recibimos. Y esto nos orilla precisamente a la autolástima. No hay nada peor que tener autolástima. Ay, mira cómo sufro, pero ya viste, mira. Y eso, no hay nada peor que eso. O sea, si tú mismo tienes lástima de ti, eso sí da lástima.
No puedes hacer eso, no puedes compadecerte, autocompadecerte tú mismo. Tú dices, ¿sabes qué? Sí, es cierto, me dolió. Eso es más sabio, reconocerlo. Y entonces empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar en nosotros mismos y en nuestras propias heridas. ¿Sabes? Mira, la Madre Teresa de Calcuta, ella dijo las siguientes palabras: el secreto de la felicidad está en vivir para los desvalidos, para aquellos que necesitan más que yo. Ahí está la clave de la felicidad. Cuando tú trabajas para alguien que necesita las cosas más que tú, vas a hallar felicidad. Eso es real, eso fue lo que hizo el Señor Jesús, ¿cierto? Él no necesitaba ser salvo, Él ya era el Hijo de Dios. ¿Y Él trabajó en quiénes? En nosotros, porque nosotros sí que necesitábamos ser salvos, nosotros sí que necesitábamos ser restaurados. Eso fue lo que Él hizo, trabajó para nosotros. Marcos 8, versículos 35 y 36 dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve ganar todo si tu alma no está bien con Dios? ¿De qué te sirve? Somos egoístas por naturaleza, somos egoístas, pensamos solo en nosotros mismos. Pero Pablo decía, ¿sabes qué? He peleado la buena batalla. Y esa buena batalla no es cualquiera, es una verdadera guerra, en donde no es para cobardes, no es para los que le tienen miedo a morir, no es para los tímidos, es verdaderamente un maratón. No es de velocidad, es de resistencia. Y eso es lo que yo les digo a muchos, ¿sabes qué? No se trata de que corras, se trata de que llegues. No se trata de que digas, ay, ya superé esta. No te preocupes, ya viene otra en camino. Tienes que ser resistente, tienes que saber, tienes que ser perseverante, tienes que decir, sí, cierto, si Dios me ayudó esta primera vez, ¿tú crees que no te va a ayudar 2 veces? Y una tercera vez, y una cuarta, y una quinta, porque así es Dios, y así es como entendemos la vida, y es cuando Dios nos permite madurar, es cuando Dios nos permite crecer, es cuando Dios nos permite que no nos desmoronemos, sino que sigamos adelante. Nunca sabemos lo que va a suceder, nunca tenemos asegurado el futuro, pero debemos estar preparados para lo que viene, debemos estar listos y fortalecidos. ¿Cómo? Con una relación íntima con Dios, con una relación personal, una vida de oración, de leer la palabra de Dios, de escudriñarla, y entonces ninguna corriente, ninguna afrenta, ninguna ofensa nos va a detener. Nada de eso nos va a detener. Nada va a lograr que rompa tu relación íntima con Dios cuando tú te esfuerzas y te disciplinas a buscarlo todos los días. ¿Podemos caer y perder nuestras fuerzas? Claro que sí. ¿Podemos tener debilidades? Claro que sí, como lo comentábamos el domingo pasado. Por eso es que necesitamos fortalecernos en Dios. ¿Por qué? Porque quieren enfrentar la vida con sus propias fuerzas. Nos debilitamos cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Mira, si tú piensas que tus fuerzas te alcanzan para soportar las afrentas de tu vida, lo más seguro es que termines en el manicomio. Lo más seguro es que termines con el psicólogo. ¿Por qué? Porque no se puede. Tienes que saber y tienes que confiar en alguien mayor a ti. ¿Y sabes qué mejor? Que confiar en tu Creador. No vas a poder enfrentar, porque esta es una vida, es una guerra de desilusiones, es una guerra de frustraciones, es una guerra de decepciones y de malos entendidos. Una y otra vez y otra vez. Yo por eso de repente mi esposa me dice algo y prefiero confirmarlo. ¿Qué me dijiste? Nada más para estar seguro. Porque esa es la realidad. Malinterpretamos con gran facilidad, nos decepcionamos porque tenemos expectativas mal alineadas, nos frustramos por causa de que queremos hacer muchas cosas o que nos hagan muchas cosas y no sucede. Eso es lo que tenemos que entender, y cuando nosotros entendemos esto y sabemos que el mismo Señor Jesús nos dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que tenemos que saber. Adelante, si tú gustas darle un fuerte aplauso al Señor. Adelante. Y quiero terminar con 7 puntos que tenemos que aprender acerca de las afrentas. El primer punto es que debemos entender que las afrentas nos perfeccionan. Escribe ahí en tu página 46, las afrentas nos perfeccionan. ¿Sabes? Es curioso, pero entre más afrentas recibes, más carácter vas forjando. Lamentaciones 3, versos 25 dice, bueno es Jehová a los que esperan en él, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle,
porque porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Te das cuenta? Dios quiere perfeccionarte y la mejor forma de hacerlo es permitiéndote un poquito de afrentas, un poquito de vergüenza, un poquito de humillación. Eso es lo que tenemos que saber, porque no va a ser para siempre, es solamente para perfeccionar en ti tu carácter. Punto número 2, las afrentas nos dan oportunidad de dejar pasar por alto las ofensas. Cuando te afrentan 1, 2, 3, 4 veces, la quinta vez ya te haces inmune. Di lo que quieras, no me va a afectar. Proverbios 19 nos enseña: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. ¿Te ha tocado conocer a esas personas que les pueden decir cualquier cosa y nunca pierde el control? Y que nunca se enoja y tú dices, wow, ¿cómo le hace? ¿Sabes qué? Estoy seguro que lo han ofendido tantas veces que ha logrado esa mansedumbre. ¿Te acuerdas de Moisés? Dice la palabra de Dios que era el hombre más manso de la tierra. Pero nosotros decimos, Señor, no es lo mismo ser manso que ser menso. Y no quiero verme así. Y por eso es que recibimos más afrenta, porque no hemos entendido que cuando nosotros respondemos con cordura y pasamos por alto las ofensas, entonces cada una de esas afrentas cumplió su propósito. Perfeccionó tu carácter. Te hizo una mejor persona. Punto número 3, las afrentas nos permiten poner límites. Y eso es algo que no tenemos que aprender. Mira, no te estoy diciendo que te pongas como tapete para que todos te pisen y entonces vas a quedar bien pulidito y bien perfeccionado. No, te estoy diciendo también tienes que aprender a poner límites. Tienes que saber que hay muchas relaciones en las que tú tienes que llegar a poner reglas y establecer límites. Puede ser desde tus hijos, tu cónyuge, tu jefe en el trabajo, con tus padres, tus amigos, tu novio. Tienes que poner límites en cada una de esas relaciones, por causa de que en la medida en la que tú tengas claros los límites, vas a saber hasta dónde pueden o no pueden afrentarte. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tienes que tener un límite, tienes que saber hasta dónde llega la relación, hasta dónde le puedes permitir o hasta dónde te puedes permitir. Hay quienes te podrán decir, no, es que yo soy bien franco y digo las cosas como soy. ¿Sí te ha tocado? Que te dicen así, pero eso no te da derecho de ofenderme. Entonces yo también, así en esa misma franqueza, puedo o no puedo escucharte y retirarse. Tienes que establecer límites. Punto número 4, las afrentas nos ayudan a perdonar. Uno de los ejercicios en los que más tenemos que trabajar es en el perdón. El perdón te libera a ti, no al que perdonas. El perdón te beneficia a ti. El perdón te libera a ti. Y eso es lo que tenemos que saber. El Señor Jesús lo sabía tanto que justo en el momento en que le están clavando los pies y las manos, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él sabía que no podía, Él sabía que le quedaban minutos en esta tierra y no podía irse con ningún asunto pendiente. Y a veces nosotros no somos tan lentos y tan tardados para perdonar. Mateo 6, versos 14 dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Alguien aquí quiere que Dios no le perdone sus ofensas? Pongámonos a cuentas con nuestro prójimo, perdonémosle. No necesitas ir a buscarlo, porque a veces decimos, bueno, quiero verlo para pedirle perdón y decirle que me ofendió y entonces quitarme la astilla y clavársela para que ya esté yo sano. No es así. El perdón es: no me debes nada. Punto número 5, no tomar venganza. Precisamente se relaciona con el perdón, porque cuando tú recibes una afrenta, tú te sientes ofendido y entonces te sientes con el derecho. Me debes la honra. Y como me la debes, me voy a vengar, te la voy a cobrar. Eso es lo que realmente queremos. Pero Romanos 12 nos enseña: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mira, si tú te vengas, Dios no va a hacer justicia por ti. Eso está fuerte, ¿verdad? Si tú te vengas, Dios no va a hacer justicia por ti. Si tú lo dejas a Dios, dice que la venganza es del Señor, yo daré el pago.
¿Qué prefieres, vengarte tú o que Dios se vengue? Practiquemos eso, no nos venguemos. Punto número 6, escribe ahí, referir lo que te ofende. Referir lo que te ofende. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer con lo que te ofende? Tienes que escribirlo o tienes que definirlo claramente, porque eso es lo que nos pasa a veces, nada más de repente, ¿qué tienes? Nada. Caray. ¿Y tú cómo, de dónde salió esa cara? Pues así la tengo, así soy. Y no sabemos ni siquiera qué nos ofende. De verdad, me ha tocado personas que tú dices, oye, ¿pero qué? ¿Pero por qué? Y ni siquiera ellos mismos lo saben. Entonces tenemos que conocernos y tenemos que decir, bueno, a ver, realmente qué es lo que me está molestando. En alguna ocasión venía yo con unas personas y todo el camino venía así con la cara y le decía, es que por aquí es más rápido. Sí, no, pero vámonos por allá. Pero es que por aquí es más rápido. No, pero total que llegamos a nuestro destino. Es que en la otra ruta hubiera yo pasado a comprar unas cosas. ¿Me lo hubieras dicho? Tan sencillo como eso, ¿me lo hubieras dicho? Pasábamos, comprábamos y hasta yo me detenía, ¿no? Pero eso es lo que pasa. No sabemos a veces ni lo que nos ofende, no nos conocemos ni nosotros mismos. Imagínate, si ni tú mismo te entiendes, ¿tú crees que alguien más te quiere atender? Santiago 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y termino con el punto número 7. Las ofensas, las afrentas te preparan para amar a Dios y a las personas. ¿Sabes cuáles son los 2 mandamientos que resumen toda la ley? Marcos 12 nos los dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y a veces, ¿sabes qué? Ni siquiera sabemos cómo amar a Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos 2. ¿Sabes? Ese es el problema que hoy día tenemos. Ese es el problema que no sabemos amarnos. No sabemos cómo amarnos y pensamos que todavía somos como cavernicolitas que pegándonos es demostrándonos nuestro amor. Y no es así. Tenemos que saber que, mira, cuando alguien te afrenta, te ofende, te humilla, es para que tú practiques el perdón. Y el perdón no se puede dar si no hay amor. Esa es la realidad. Y puedes empezar a decir, ay, pero ¿cómo quieres que lo ame si ni siquiera ha hecho algo para merecérselo? ¿Tú hiciste algo para merecerte la salvación? Dios te amó a pesar de que no te lo merecías. Dios te amó a pesar de que no éramos dignos de que Él muriera por nosotros. Él nos amó hasta la cruz. Entonces, ¿tú crees que tu prójimo no se merece ese gramo de amor para perdonarlo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Mientras más problemas tengas con tu cónyuge, con tus amigos, vecinos o aún con los servidores de la iglesia, es porque te falta desarrollar carácter. Te hace falta. Y ¿sabes qué? En la escuela de Dios lo que no pasas en la primera lección la tienes que repetir. Y te va a volver a tocar ese hermanito difícil y te va a volver a tocar ese familiar o ese otro cónyuge o la situación que hayas vivido. Se va a repetir. ¿Hasta qué? Hasta que desarrolles carácter. Mira, vamos a terminar con esto. Yo sé que en tu libro hay mucho material más y hay muchos versículos ahí que el pastor nos dice, escribe algo acerca de estos versículos que habla acerca de las ofrendas. Yo no sé quién te haya ofendido, yo no sé quién te haya dicho algo, no, simplemente a lo mejor fue que no te dio tu lugar, a lo mejor fue que no te tomó en cuenta solamente, pero al día de hoy no lo puedes ni siquiera ver. Escuchas su nombre y no lo soportas, pero sabes, este es el tiempo. Dios quiere perfeccionarte a ti y Dios quiere perfeccionar tu carácter. ¿Cómo? A través del perdón. Grupo de alabanza, si gusta pasar, ¿por qué no se ponen de pie? Y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos enseñe a adquirir esta madurez, a adquirir este carácter y a adquirir este crecimiento a través de lo que hemos vivido. Mira, nada de lo que has vivido ha sido en vano, nada. Todo tiene propósito y ahora depende que nosotros lo entreguemos a Dios para que Él lo cambie para bien en tu vida. El día de mañana vas a poder compartir a alguien, ¿sabes qué? Yo sé lo que es que te afrenten, yo sé lo que es que te humillen, pero también sé lo que es perdonar y ser libre de eso. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y hablas con tu Padre Celestial y tú dices, Señor, yo sé que no era digno de que mandaras a tu Hijo a morir por mí. Yo sé que no era digno, mis pecados son tan grandes,
Pero si tú me amaste a mí, yo te ruego que tú deposites en mí ese amor para poder perdonar a mi prójimo, para poder pasar por alto las afrentas, para poder pasar por alto la humillación, la falta de consideración, sea de mi cónyuge, sea de mis padres, de mis tíos, de mis hermanos, de mis amigos, sea de quien sea, Señor. Y permite que mi corazón sea sanado y que yo no el día de mañana cometa las mismas ofensas a otras personas, sino que yo pueda truncar con esa cadena, con esa maldición de ofender a los demás. Que mi corazón sea sanado. Padre, yo te ruego que tú sanes cada corazón aquí presente. Y si alguien se ha detenido en esta estación temporal y pasajera de las ofensas, de las afrentas, de la vergüenza, la humillación, Señor, permite que el día de hoy pueda salir de ahí, que él pueda salir con la frente en alto diciendo: Señor, gracias, porque en primer lugar sé que tu perdón me alcanza, que yo puedo venir el día de hoy a tu mesa y disfrutar de tu gracia. Y si tu perdón me alcanzó a mí, yo puedo perdonar a mi prójimo. Yo puedo perdonar a aquella persona que me ofendió y que me dejó estancado en este lugar. Y yo puedo decir: Señor, gracias, porque ahora sé bien que todas las cosas me ayudan a bien por causa de que te amo. Amén. Que no le alabas y le adoras al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos has amado con ese amor tan infinito que no escatimaste a dar tu Hijo por nosotros. Yo te ruego que ese amor se impregne en nosotros de tal manera que nosotros también podamos demostrarlo entre nosotros como hermanos. Y así como nos enseñaste, Señor Jesús, el mundo conocerá que tú eres Dios, porque podemos amarnos unos a otros. A ti sea la gloria, Señor, por siempre. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos. No olviden, si tú quieres adquirir tu libro, lo puedes hacer ahí atrás. Si tú necesitas y quieres asistir a un grupo de conexión, adelante, puedes pedir el directorio o instalar la aplicación. Que Dios les bendiga.